Estas son cosas que suceden cuando menos te lo esperas. Así es lo paranormal, y pienso que ellos o eso escogen a quien pueda verlos o escucharlos. Vivo en un pueblito no muy grande con mi esposa y mi familia, en el cual tenemos una pequeña tiendita que es única. Abastece al pequeño pueblo, por lo que seguido tengo que ir a la ciudad por mercancía para tenerla bien surtida. Pero lo malo de mi pueblo es que para llegar a la ciudad tengo que recorrer algunos 20 kilómetros, donde la mayor parte es una brecha de pura terracería, los cuales recorro aproximadamente en un lapso de 1 hora, en mi vieja camioneta de redilas, en la que transporto la mercancía, ya que no se puede ir muy rápido por este sendero, que es bastante escarpado. Ese día era viernes, y los mercados en la ciudad estaban abiertos desde temprano, así que me empecé a preparar en la mañana. Después de haber desayunado, subí cajas y herramientas. Debía ir bien prevenido, aunque la troca andaba bien mecánicamente y no estaba tan lejos. Uno nunca sabe qué puede pasar en el camino. Serían alrededor de las 10 de la mañana cuando ya estaba listo para partir. No quería regresar tarde, pues era cuando oscurecía temprano por el cambio de horario. Los caminos se ponían muy oscuros y lúgubres por la espesa vegetación que rodeaba el camino. Además, era peligroso andar solo por estos lugares, y más porque traería algo de mercancía conmigo. Era mucha tentación para los amantes de lo ajeno. Me despedí de mi señora y agarré camino prometiéndole estar de regreso antes del anochecer para cenar con ellos. Pasaban ya de las 11 del día cuando llegué al mercado y me apresuré para surtir todo lo que debía llevar, tratando de hacer el menor tiempo posible. Por lo regular, lo hacía en 4 horas, así que llevaba tiempo de sobra. Debía terminar mis compras alrededor de las 3 de la tarde, pero como dice un dicho, uno pone y Dios dispone. Ya que no encontré algunas cosas que eran muy esenciales para la tienda, tuve que ir a otro lugar. Y eso me hizo perder un par de horas más. Cuando me di cuenta, ya eran las 5 de la tarde, y un tanto alarmado me di prisa porque en menos de 1 hora se vendría la noche. Y eso haría más lento mi regreso. Tomé el camino y me encomendé a Dios. Momentos después, miré que estaba pasando por un pueblo más pequeño que en el que vivo. Apenas se distinguían sus casas porque estaban bastante separadas una de la otra, sin luz. Y me pregunté cómo podía vivir la gente en un lugar así. Encogí mis hombros y seguí conduciendo. Ya estaba oscureciendo y no quería distraerme. En eso sentí que la llanta delantera de mi lado rodaba algo extraño. Al revisarla, miré que estaba ponchada y pensé que para mis adentros, que era el colmo de mis males. Pero sin perder más tiempo, saqué la herramienta, el neumático, una lámpara, porque ya no se veía bien, y me dispuse a cambiarla. 20 minutos después, cuando terminé de cambiarla y de subir la herramienta, me puse en marcha nuevamente. Pero momentos después, empecé a sentir un extraño frío dentro de la troca, que hizo estremecer mi cuerpo a pesar de que las ventanillas iban completamente cerradas. Las luces apenas si alcanzaban a alumbrar la parte de la brecha. A mis lados era una total oscuridad por tal motivo, y por lo escabroso del camino, no podía ir a mucha velocidad. Además, iba bastante cargado. Aquel frío me calaba hasta los huesos, causándome escalofrío, y de igual manera hacía que el vello de mis pies hasta la nuca se me erizara, y me puse a pensar que quizás esto no se debía a nada bueno. Este frío no era normal. De repente, el vehículo empezó a fallar, y para eso ya estaba muy oscuro, y un tanto molesto me bajé para revisarlo. Sabía un poco de mecánica. Seguramente encontraría la falla, pero al abrir el cofre, me di cuenta de que estaba bien. No tenía ningún desperfecto, y de gasolina traía más de medio tanque. Cerré el cofre y me dispuse a irme, pero al darle marcha no arrancó.
Y fue entonces cuando escuché un leve suspiro o quejido a un lado de mí, en el asiento del copiloto, y un leve pero frío aire me pegó entre la nuca y mi oído, como si alguien me estuviese soplando. Me puse helado mirando solo para el frente sin querer moverme, siquiera pensando que un ladrón se había subido para robarme. Cuando me bajé a revisar el motor, tomé las llaves desesperado abriendo el switch para ver si esta vez sí arrancaba, pero estaba completamente muerto. Ya ni siquiera las luces prendían. Me aferré al volante con mis ojos cerrados, pidiendo que esto no me estuviera pasando. De verdad, es un miedo atroz estar en una situación así. No deseaba hacerlo, pero la curiosidad me ganó y poco a poco giré mi cabeza hacia el asiento del copiloto. Lo que vi me dejó aún más frío de lo que ya estaba. En el asiento había un hombre y una mujer mirándome fijamente, pero su mirada era muy fría y sin expresión alguna. Parecía que miraban a la nada. Aterrado, solamente pude abrir la puerta y salir corriendo sin voltear para atrás, porque lo que sentía era que me estaban siguiendo. Casi no se veía nada, pero no dejaba de correr pensando en que en cualquier momento me alcanzarían. Ni la troca ni lo que traía en ella me importaba. Solamente quería salvar mi vida pensando que eran unos ladrones. No sé ni cómo llegué a donde estaba. Había una barda, y como pude la brinqué. Me oculté tras de ella. No sabía si eran ladrones o cualquier otra cosa, pero tampoco quería averiguarlo. Así permanecería hasta que se fueran o hasta que amaneciera. No sé cuánto tiempo permanecí así oculto entre la oscuridad y los matorrales, pero después de un buen rato pude acostumbrarme un poco a la oscuridad. Miré que a unos cuantos metros de mí estaba una puerta de metal, y entonces vi dos bultos que iban entrando por ella pero sin abrirla. La atravesaron como si fueran de humo, y con terror también vi que no tenían pies. Se deslizaban sin tocar el piso. Eran los mismos que había visto dentro de mi troca. Uno era mujer. Se le veía como un vestido y rebozo. Siguieron desplazándose hasta que se perdieron en la oscuridad. La verdad, yo estaba impactado, pues había visto dos difuntos. Saqué mi encendedor para así poderme alumbrar un poco, y al prenderlo, me di cuenta que estaba entre tumbas. Sin saberlo, había llegado al cementerio del pueblito, en el que había estado pasando antes, y me di cuenta que no eran ladrones, sino más bien, eran personas penando, o bueno, almas de personas que estaban penando. Aterrado, salí corriendo para alejarme rápido de ese lugar. Sin detenerme llegué a mi troca, pero al buscar desesperado las llaves en mis bolsillos no las encontré. Tembloroso, las buscaba por todos lados, y al mirar hacia el tablero, vi que estaban pegadas en el switch. Sin pensar, las había dejado pegadas cuando salí corriendo. Luego, le di marcha, y entonces se encendió como si nada. Eso me paralizó aún más, puesto que el motor estaba completamente muerto. Sin duda, aquellas apariciones habían tenido algo que ver. Pero yo no hice caso y aceleré. Lo que quería era salir lo más pronto posible de este lugar. Cuando llegué a casa, mi esposa estaba muy preocupada, ya casi a punto de salir a buscarme. Luego de que vio cómo llegué, supuso que algo malo me había sucedido y sacó una botella de tequila para que le diera un trago. Después, ya más tranquilo, pude contarle lo que me había pasado, y solo de escucharme también ella se asustó, poniendo el Jesús en su boca. Yo, por mi parte, desde esa vez, ya no volví a ir solo a hacer las compras. Me acompañaba mi esposa o el mayor de mis hijos, y siempre lo hago mucho más temprano.